Muy pero muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Hoja en Blanco, el programa número 10 de esta primera temporada. Estamos de verdad, bueno, porque este Hoja en Blanco lo producimos en primera persona, pero lo hacemos, eso sí, de forma colectiva junto a todo el equipo de la Uniradio. Y para hacer este programa número 10 va a ser un poco diferente al habitual, porque en esta oportunidad, si bien como siempre vamos a estar abordando una cuestión social, una cuestión que nos preocupa acá en nuestro país, en Uruguay y en otras partes del mundo, va a ser contado desde una mirada distinta, más centrado en una experiencia en primera persona, con un invitado internacional que nos va a estar acompañando en instantes nada más. Estamos en septiembre, mes de la diversidad, y justamente acaban de realizarse un montón de actividades conmemorando y celebrando, como debe ser y como debió haber sido siempre, la diversidad sexual y los derechos de todas las personas para poder expresarse libremente, para que no tengan que estar escondiéndose y puedan mostrarse como cada uno quiera y más le plazca. Por eso, para ir poniéndonos a tono en este Hoja en Blanco un poquito más íntimo, más personal, con una canción lo vamos a hacer de una artista que rompe todos los prejuicios que se podían tener del otro lado del río, como es Susy Shock, artista activista trans, que se mete en el terreno del tango, de la milonga, ese lugar por tanto tiempo acaparado por las masculinidades más tóxicas que hemos tenido. Susy Shock, milonga queer, y ya venimos a un nuevo Hoja en Blanco. Soy lo que soy, si te gusta bien, y si no, no. Hoja en Blanco, periodismo local. Bien, y como les decíamos en este Hoja en Blanco especial, nos vamos a meter en una historia bien particular, porque nos visita en esta ocasión Carlos Castillo, que es voluntario de la Asociación Basiliad en París, representante del proyecto La Escale durante la Semana de la Diversidad aquí en Montevideo. Él es venezolano y está asiliado en Francia desde el año 2019, donde es activista de los derechos de la diversidad sexual. Carlos, es un verdadero gustazo poder recibirte aquí en la Uniradio en Hoja en Blanco. ¿Cómo andás? Muchísimas gracias, Diego, por esta invitación. Estoy súper contento de estar en Montevideo por el mes de la diversidad. Súper contento de venir a compartir con ustedes, de compartir nuestra experiencia como persona exiliada, pero también como persona que construye y que hace parte de la sociedad civil en Francia a través, como lo dijiste, de nuestra asociación Basiliad y del proyecto La Escala que desarrollamos en París para acompañar los derechos y para acompañar a las personas de la comunidad LGBTI. Bien, quiero tener dos puntos de partida para empezar a conocer tu historia personal. El primero es muy interesante porque ya tiene que ver con el nombre, y un poquito la charla que se daba fuera de aire era... Yo te preguntaba porque me habían llegado tus documentos con dos nombres, uno que decía Carlos y otro que decía Javier. Entonces cuando llegaste te pregunté, ¿pero sos Carlos, sos Javier? Y me contaste algo muy interesante de cómo también vos creés que se tiene que construir la identidad de una persona. Sí, cuando yo llegué a París, Francia, me llamaba Javier. Pero yo inicié un proceso en París me tocó reconstruir mi identidad, y me gusta mucho la idea de poder darse a sí mismo un nombre, de darse un nombre y apropiárselo. Entonces elegí un nombre que me había gustado desde siempre, que es Carlos. Entonces me apropié ese nombre y a partir de allí comencé también a construir una identidad. Entonces el nombre es algo también muy plástico, ¿viste? Y no sé, Carlos me parece bastante latinoamericano, bastante caloroso, y pues así me apropié de ese nombre, Carlos, que fue un nombre que me di a mí mismo porque me gustaba muchísimo,
todo el mundo. En el trabajo me llaman Carlos, no es problema con eso. En la asociación donde soy voluntario me llaman Carlos, mis colegas me llaman Carlos, todo el mundo me llama Carlos, Carlos por aquí, Carlos por allá. Genial. Y bueno, contanos un poquito el arranque de todo esto. Vos estabas trabajando como periodista en tu país de origen, en Venezuela, y en un momento decidiste poder irte de ahí para poder de alguna forma también expresarte en tu identidad, en tu construcción dentro de las disidencias sexuales, y ahí Francia te termina abriendo los brazos de alguna manera. Contanos ese proceso también de decisión personal, que entiendo que es muy, muy relevante y también doloroso, ¿no? Porque dejar el país que donde uno nació, cuando no es necesariamente por una elección de cosas que le están pasando cosas buenas, siempre es doloroso. En principio, a principio del año 2010, yo vengo un poco para darte contexto. Yo nací en Venezuela, en un estado que se llama Guárico, que está en el corazón de Venezuela, en los llanos de Venezuela, que es una región inmensa, grande, de ganadería, de agricultura, pero que también es una región pobre y poco desarrollada. Y entonces, en el año finales del 2009-2010, yo hago una primera migración, la gran migración interna hacia la ciudad de Caracas, donde voy para estudiar ciencias políticas, y allí en la universidad pues hay todo un ambiente universitario de movimiento político, y hago parte del movimiento estudiantil, pero también con otros colegas de la escuela de la Escuela de Humanidades construimos un periódico que se desarrolla y que tiene un alcance nacional, que gana una gran notoriedad, y comenzamos a trabajar, y luego también comienzo a trabajar como periodista independiente para la prensa local, pero para la prensa internacional, siendo corresponsal de un periódico con base en los Estados Unidos. Pero bueno, el ejercicio del periodismo también implica riesgos. Entonces, en un momento hubo dificultades, fui secuestrado. Entonces dije, bueno, voy a poner un poco esto de lado. Pero también está la cuestión de la identidad sexual. Está el tema de la identidad sexual, y es que vivimos en un mundo que puede llegar a ser bastante opresivo, en el que expresar su identidad sexual libremente, quien uno es de manera libre, puede ser una dificultad. En el año 2018 la situación en Venezuela se deteriora, y yo digo, pues tengo que poner mi vida, salvaguardar mi vida, porque me siento en peligro. Y me voy, elijo Francia para exiliarme, y en Francia llego en el año 2018, hago una demanda de asilo que es tratada favorablemente. En el año 2019 obtengo el reconocimiento por parte del Estado francés, y a partir de allí comienza un poco mi reconstrucción, reconstruirme, ¿no? Un trabajo, aprender un nuevo idioma, encontrar lugares seguros para poder expresarte, para poder desarrollarte. Y bueno, es allí donde comienzo un poco a explorar, a buscar cosas, actores locales. Yo fui ayudado en Francia por otras asociaciones, y yo dije en un momento, pues voy a dar un poco de lo que me han dado a mí, y me involucro con esta asociación con Basilea, de la que hemos estado hablando. Exacto. ¿Cómo es ese proceso de reconstrucción, digamos, de la identidad en un nuevo país? Porque a veces se suelen abordar mucho más las situaciones de personas que lo hacen por forma voluntaria, o que van con un futuro ya más construido, con un trabajo, con algo más claro, y quedan un poco invisibilizadas también las historias de quienes tienen que prácticamente que arrancar de cero, y además con otras cuestiones que les atraviesan, ¿no? Como era lo que vos contabas de tener que irte por tu situación de diversidad sexual. ¿Cómo fue tu proceso? ¿Te sentiste acompañado por otras personas que estaban, digamos, atravesando dificultades parecidas como vos de otros países?
Sí, la primera cosa que quiero decir es que aislados jamás podremos lograr superar las cosas. Y para mí fue fundamental encontrar otras asociaciones, encontrar otras personas que me apoyaron en ese proceso. Francia para mí fue, yo digo que, como tú lo decías en el principio, es doloroso partir. Es doloroso, pero también es una gran oportunidad. Yo me siento profundamente afortunado de haber hecho el proceso migratorio, porque eso me permitió construirme una visión diferente, un poco de mí, del mundo, de América Latina. Para mí fue una súper gran oportunidad. Y por supuesto, no es un proceso que yo inicié solo. En Francia encontré otras personas con las cuales me deconstruí, pero también me reconstruí. Porque uno nunca se deconstruye, se reconstruye aislado. Somos seres sociables por naturaleza. Y es con los otros que construimos sentido. Entonces esas personas fueron fundamentales y han sido fundamentales. Y la otra cosa que para mí es súper importante, porque yo llegué a Francia, yo no sabía pedir ni siquiera un vaso de agua. Yo llegué hablando un poquito de inglés. Y entonces, bueno, había una cosa que para mí era súper importante y que tenía muchísimo sentido. Yo decía, yo no quiero ser traducido, yo no quiero que nadie me traduzca, yo quiero empoderarme, apropiarme del lenguaje para poder contar mi historia. Soy yo quien tiene. Si alguien debe contar un día su historia, seré yo quien va a contar su historia. Y entonces un poco comencé ese proceso de aprendizaje del francés de manera intensiva, leyendo un poco de la cultura francesa, y hablando con la gente, haciendo, ¿no? Por el trabajo asociativo, por el encuentro con otras personas, con lo que se pasa en la tele, con lo que se pasa en los diarios. Y entonces me apropié de ese lenguaje del francés, que lo hago mío y que para mí fue un poco también la lengua del despertar, que me permitió despertar un poco, ¿no? Y apropiarme de mi propia historia y poder contarla. Está muy interesante eso que nos decís. Hay una cuestión antes de entrar, para conocer también el trabajo en profundidad, incluso que vos haces ahora como voluntario, replicando ese trabajo tan interesante en las personas que llegan hoy en día, que para profundizar el tema de la identidad, porque la cuestión de las familias, ¿no? Uh-huh. Uno siempre, de las cuestiones que más me ha sensibilizado de las historias de la diversidad sexual, es cómo muchas veces el proceso de exclusión comienza en el que debería ser el entorno más seguro para cada uno de nosotros y nosotras, como es el núcleo familiar. Y a veces es el propio núcleo familiar el que inicia ese proceso de expulsión hacia afuera. ¿Cómo vivís vos digamos, con las personas con las que ayudás hoy en día como voluntario, transitar por esos procesos tan complejos? Los entiendo profundamente, porque la primera migración que yo realicé, que fue la migración interna de la que te hablé al principio, fue una migración motivada por eso de lo que hablas, esa exclusión del núcleo familiar, cuando te dicen, tú puedes hacer tu vida, pero lejos donde no te veamos, donde una familia que profundamente machista, excluyente, no es fácil. Entonces, la primera cosa es que atravesé esos procesos, viví esos procesos, estoy sensibilizado a esos procesos y puedo entender lo que sienten estas personas con las que trabajamos. Y al entender lo que ellos atraviesan, creo que el acompañamiento se puede hacer de manera mejor, un poco de construir cosas juntos, ¿no? Estar en una posición de escucha activa, de poner su oreja para el otro, de construir relaciones solidarias y verdaderas y seguras para esas personas. Uh-huh. Contanos un poco ahora sí de cómo es el trabajo, cómo se conforma a la hora de recibir a las personas migrantes de las diversidades y disidencias que llegan a Francia. Tiene una modalidad muy interesante de acogida en hogares.
¿sí? Que incluso actualmente hay más de 1000 personas que están en esa modalidad. Contanos un poquito sobre eso. Bueno, permíteme un poco también contar un poquito más en detalle lo que es Basiliade y en qué contexto nace, para llegar un poco más al proyecto de la escala, que es el proyecto que desarrollamos también. Basiliade, para darte contexto de qué es, por qué nace, cómo nace, porque no es un capricho. Basiliade es una asociación que nace en un contexto específico, que es el de la epidemia del VIH-Sida en los años 90, específicamente en el año 93. Un grupo de personas de la sociedad civil se van a constituir para venir a dar una respuesta a personas que están atravesadas por la pandemia, que están solas, excluidas de su familia porque seropositivos, porque homosexuales, nadie sabía que eran homosexuales, entonces se encuentran en una situación, en una gran precariedad afectiva, material, económica, y la asociación, estas personas de la sociedad civil se organizan para responder a eso. Esta asociación, profundamente humanista, profundamente humana, evoluciona con la llegada de las triterapias y va a evolucionar y va a alargar su misión. Hoy tiene una visión que es mucho más amplia y acompañamos las personas en situación de vulnerabilidad globalmente y las precariedades. Y entonces, dentro de nuestra asociación, como bien lo explicaste, tenemos varias casas, y entre esas casas tenemos la Casa de la Escala, que es un proyecto, que es una comunidad. Antes que todo, es una comunidad de personas LGBTI, de personas salariadas, de voluntarios y de otras asociaciones que son colaboradoras, que colaboran con nosotros. Y en ese proyecto gestionamos un centro de albergue de urgencia para personas que se encuentran en situación de calle, que han sido excluidas que han perdido su vivienda, para darles una acogida, ¿cómo decir?, segura, para darles una acogida segura y un acompañamiento global en vista de una autonomía durable. Entonces tenemos un acompañamiento médico, psicológico y social, inserción laboral, hay un polo jurídico, está el trabajo también de los voluntarios, que está muy presente, y ahí es donde nosotros venimos a intervenir para organizar actividades comunitarias, salidas al museo, vamos a organizar juegos lúdicos, vamos a organizar actividades de salidas a la playa, un fin de semana para que la persona pueda un poco respirar y salir un poco de una situación de tensión. Entonces construimos voluntarios salariados, otras asociaciones y las personas que son actores y actrices de sus vidas. Construimos toda esa comunidad que es el proyecto de la Escala. Es muy interesante esto que decías, porque además, si bien está por un lado quienes están, digamos, en las casas de acogida directamente, después está el proceso de acompañamiento al proceso de muchas personas migrantes, que eso sí es a más personas. Incluso vos comentabas este asesoramiento que se da a varios niveles, ¿no? Es profesional, psicológico, médico, jurídico. Sé que estuviste en reuniones ya con la gente de idas y vueltas, la organización aquí uruguaya, que pasaron por Hoja en Blanco. Tuvimos una charla muy linda con Elisa Fischer, que bueno, hacen un trabajo en definitiva también similares, ¿no? Medio hermanado con el que hacen ustedes de recibir personas de diferentes lugares. Sí, efectivamente. Uno de los objetivos de nuestra visita y de nuestra presencia en Uruguay es de ir a encontrar nuestras asociaciones hermanas, porque sabemos que en Uruguay hay un gran trabajo que se está haciendo y que hay también dificultades. Y la idea es un poco de ver qué está pasando en el terreno y hablar para tejer lazos, para crear puentes, vínculos en aras de una cooperación técnica, entonces, de una cooperación y transferencia de conocimientos de ambos lados, porque aquí hay asociaciones que tienen una fuerte experiencia y queremos aprender de lo que están haciendo, queremos aprender de su experiencia. Entonces, en ese sentido, hemos ido a visitar idas y vueltas, la CEDU, que es
la Secretaría de Apoyo Económico para Personas Migrantes. Entonces, sí, tenemos un poco, estamos trabajando para construir relaciones durables con nuestros socios aquí en Uruguay. Nos interesa mucho lo que está pasando, lo que están haciendo, y queremos establecer vínculos durables con ellos. Uh-huh. Y otra de las cuestiones que te quería preguntar, que tiene que ver con la asociación madre, ¿no? Que es Basiliade, uh-huh. Porque vos lo mencionabas y creo que no es un detalle para dejar pasar, cómo de alguna forma también es una fuerza viva que se va construyendo con todos sus voluntarios, ¿no? que la van haciendo, y cómo arrancó hace muchos años atrás con tal vez el que en aquel momento era el único foco de interés que la población en general ponía sobre las personas de la diversidad, que era la cuestión del SIDA. Uh-huh. Era como que lo único que se abordaba. No se abordaba el tema de la discriminación tan en profundidad como es ahora, no se abordaba el tema del impacto que eso tenía en sus vidas laborales, en su vida educativa, y que ahora, o sea, algo que inició con esa cuestión más vinculada al SIDA, haya ido evolucionando, también da cuenta, ¿no? de cómo el proceso se tiene que trabajar a la interna de las organizaciones, y actores como lo que haces vos como voluntario van transformando el trabajo con el paso del tiempo de una asociación. Sí, claro. Es decir, en el contexto de los años 90 encontramos esa situación de precariedad, pero la precariedad cambia de cara, uh-huh. Evoluciona, y entonces ahí es donde el trabajo de nuestras organizaciones, de la sociedad civil, tiene que adaptarse también a esas nuevas precariedades. La precariedad tiene muchísimas, es como una quimera que cambia completamente de visaje, de cara. Hoy, ayer fue el problema del VIH, pero hoy son, por ejemplo, las personas migrantes, las personas que pueden estar en dificultad porque han perdido su vivienda, porque han sido excluidas. Entonces, la idea es responder y adaptarnos a las necesidades que tiene nuestra sociedad. Y yo reflexionaba esta mañana en algo y decía, como asociación, todos solo no podemos. Trabajamos en colaboración con otros actores, trabajamos con las instituciones del Estado, trabajamos con las personas que acogemos, que son fundamentales, trabajamos con las personas empleadas y trabajamos con nuestros parteneros. Y en ese mismo proceso, construyendo, producimos valores, producimos humanidad, producimos sentido. Entonces, eso es súper importante, evolucionar y dar respuesta a un mundo que se complejiza cada vez más, ¿no? Y que tiene también problemas cada vez más complejos. Sí, sin duda, y transversales, ¿no? Además son problemas que son absolutamente transversales, por eso también la importancia y se habla de la interseccionalidad, uh-huh. De cómo distintas problemáticas y se van a veces las discriminaciones se van superponiendo, ¿no? Sí. Por ser mujer, por ser lesbiana, por ser una persona trans, por ser pobre, uh-huh. Por tener una condición étnica distinta, uh-huh. O sea, todo eso se va atravesando, y ahí es importante manejar la cuestión de la interseccionalidad. ¿Qué reflexión nos podés hacer, Carlos, de tu mirada ya hace algunos años viviendo en Francia, sobre qué pasos se deberían dar, por ejemplo, en Latinoamérica, ¿no? Para poder que por ahí muchas personas que atraviesan situaciones como la que has vivido vos puedan recibir un asesoramiento, un involucramiento más de cerca, por ahí no necesariamente sin tener que tomar la decisión de irse a Europa. ¿Qué pasos crees que se podrían dar? Primero que nada, quiero decir que estoy agradablemente sorprendido, muy contento, muy feliz, porque veo que hay, al menos aquí en Uruguay, un gran trabajo que se está haciendo y que hay progresos que son enormes. Y que muchas veces incluso están más avanzados uh-huh. que en Europa en muchos sentidos. Entonces estoy súper feliz de ver eso. Sin embargo, yo creo que hay cosas sobre las que se podrían un poco trabajar un poco más, y que es algo que yo he aprendido un poco en Europa, que es el tema de la cooperación entre actores del ecosistema para hacer evolucionar y hacer progresar las causas más rápidamente. Entonces,
quizás ser capaz de cooperar, de cooperar entre los actores del ecosistema asociativo y saber que una asociación sola no puede hegemonizar todo el ecosistema, porque eso va en contra de todo el ecosistema y que puede ser muy dañino. Y la cooperación también con instituciones estatales, con actores privados, e involucrar muchísimo más la sociedad civil, las personas de la sociedad civil y las personas que acompañan. O sea, realmente ir hacia más cooperación. Yo pienso que eso podría ser interesante, eso podría ser muy interesante, cooperar entre sí, una cooperación mucho más importante entre los diferentes actores. Y bueno. Y de alguna forma también bueno, la posibilidad de que vos ahora estés conociendo lo que pasa acá en Uruguay es un incentivo, ¿no? Para después también devolver esa experiencia. Contanos un poco cómo te sentís en ese rol tan destacado que te toca ahora de estar formando a los futuros voluntarios, ¿no? Uh-huh. Que entran a Basilea de la organización, como te tocó entrar a vos hace unos años atrás, y ahora con esa responsabilidad de charlar y hacer una especie de inducción uh-huh. hacia el trabajo que ustedes hacen. Uh-huh. Es una gran responsabilidad, pero me siento completamente alineado con eso, porque me gusta estar en la producción de sentido, en la producción de humanidad. Para mí es importante. Yo creo que eso me hace tener también y que mi vida tenga un sentido en Europa, ¿no? Yo me siento muy bien con el rol de la transmisión de conocimiento, y formar a otras personas para que ellas también puedan participar de un proceso de construcción de sociedad civil, es algo que me apasiona profundamente. Entonces, estoy muy contento en ese rol de poder formar a otros, de reclutar a otros y de hacer un poco el evangelio de la del mundo asociativo participe, porque vivimos en un mundo atomizado en el que las personas están un poco como alienadas por el trabajo de las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche y luego vuelve a casa y está atomizado y luego ¿qué pasa? Estamos reducidos a ser seres que están solamente en una lógica de producción. ¿Y en qué momento construimos sociedad? ¿En qué momento construimos país? ¿Y en qué momento construimos sentido? Que no sea solamente ir a votar, sí. ¿no? Porque a veces hay un reduccionismo de lo que es hacer país, de lo que es hacer comunidad, que se reduce a cada 5 o 4 años donde toque en cada país ir a poner un sobrecito dentro de una urna. Uh-huh. Sí, y sobre todo que una asociación es un organismo vivo, donde hay diferencias, puntos de vista diferentes en los que podemos estar de acuerdo o no. Eso es un organismo, es vivo y eso produce, lo que te decía antes, eso produce humanidad, produce democracia, produce sentido, produce país, produce ciudadanos. Exacto. Hablando de las cuestiones de producción de sentido relevantes, es el arte. Uh-huh. Y una de las excusas de tu visita también es acompañar lo que es la muestra que se está haciendo en el Museo de las Migraciones. Contanos un poquito sobre eso, también como una forma de invitar a quienes nos están escuchando. Bueno, primero que nada, agradecer a Luigi, quien es el director del Museo de Migraciones de Montevideo, a la Intendencia de Montevideo, a Laura Recalde, que es la curadora de la obra, y de abrir las puertas de estas instituciones que eran instituciones un poco sagradas, solo para hacer una especie de inventario del arte. No, entonces me parece interesante la propuesta que están haciendo aquí, es una cosa que veo un poco diferente de lo que se hace en Europa también, de abrir el museo para la vida. Entonces la idea es un poco de la exposición que se llama Movilidades Disidentes, es una exposición que invita a reflexionar sobre nuestras movilidades que pueden ser del orden subjetivo, movilidades internas, movilidades externas. Estamos en constante movimiento. Entonces, un poco para celebrar eso, para invitar a reflexionar sobre eso. Y también para pensar
¿En qué mundo queremos construir a partir de hoy para tener un futuro un poco más vivible juntos, ¿no? Donde la diferencia no sea un handicap, sino donde la diferencia sea una potencia, algo que permita transformar, ¿no? Sí, sin entrar en cuestiones específicas de coyunturas políticas, porque no te quiero hacer preguntas que no puedas responder por tu condición de asiliado en Francia, así que no te voy a comprometer, pero sí, desde un plano general, me gustaría preguntarte, ¿qué te genera cuando, por ejemplo, en algunos países, y acá me hago yo cargo de los que voy a nombrar, como Argentina o Hungría, se encuentran expresiones políticas con un respaldo a veces popular, tan retrógradas y que directamente atacan con mucha violencia a las personas de la diversidad sexual? ¿Qué te genera a vos? Me siento profundamente triste. Y al mismo tiempo me da fuerza para continuar en lo que estamos haciendo, porque es desde la sociedad civil que las respuestas se pueden dar, no desde el aislamiento, no pensándose como un átomo. Yo pienso que es desde lo colectivo, desde la organización ciudadana, que podemos dar respuesta a esos movimientos de intolerancia, de odio. Y sí, entonces para responder, me siento profundamente triste y es una realidad que es horrorosa, que es horrible y que es espantosa. Bien. Sí, la última, ¿cuál es la impresión que te llevas acá de la vida en Uruguay en estos días estos poquitos días que llevas acá? Bueno, mira, te voy a responder diciéndote que es la primera vez que vengo en América Latina después de que me exilié en Francia. Uh-huh. Y estaba atravesado por unos sentimientos un poco encontrados. Decías, wow, no puedo creerlo, estoy de vuelta a mi tierra. Yo soy una persona que vive en Francia y que trabaja de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde, que está escribiendo y produciendo en francés todo el día, y luego voy a hacer voluntariado y estoy en francés todo el día. Entonces cuando llegaba aquí a veces me pasé algo, porque el cerebro se formatea, que venía para hablar y sudaba porque no encontraba mis palabras. Yo decía, ¿pero qué me está pasando? Entonces me costaba un poco hacer el switch. Entonces me voy con la alegría de haber conectado con América Latina, con mis raíces, con mi pueblo, con mi gente, con lo que yo soy, con Carlos. Exacto. Carlos, no te termino de despedir del todo porque hacemos una breve pausa y enseguida venimos para el último bloque de Hoja en Blanco y hacer algunas pequeñas recomendaciones para que la audiencia se lleve de tarea domiciliaria sobre este tema, ¿sí? Ya venimos. Vale, gracias. Hoja en Blanco, periodismo local. El último bloque de Hoja en Blanco siempre es el espacio para las recomendaciones, es decir, el enlace a la mediateca. Y el enlace a la mediateca en esta oportunidad va a ser más diverso que nunca, no solo por la temática obviamente que estamos hablando, sino porque las recomendaciones van a ser incluso, ¿por qué no?, muy pero muy vívidas. Vos te trajiste, Carlos, una recomendación que por ahí no mucha gente la espera, de un pensador, para hacernos reflexionar. Contanos. Se trata de Walter Benjamin o Walter Benjamin, ¿no? que es un filósofo, pensador, crítico de arte, que encontró exilio en París, también en París, una de sus grandes obras, París, capital del siglo XIX, una de sus grandes obras, que encontró refugio en París huyendo de la barbarie nazi y que produjo obras importantes, me parecen de una gran actualidad y que nos invitan a reflexionar sobre qué futuro queremos construir, sobre un futuro donde todos podamos vivir juntos de manera más justa. Entonces me gusta mucho Walter Benjamin, con el que me siento a veces un poco identificado y que fue crítico de este concepto de progreso y de modernidad. Uh-huh. Sí. Y otra de las recomendaciones que ya no es tanto de los libros, sino más de lo presencial, del ocupar la calle, es por supuesto que, si bien cuando estamos grabando esto todavía no se dio la Marcha de la Diversidad y cuando salga ya habrá pasado, siempre invitar a la Marcha de la Diversidad que se hace aquí en Montevideo todos los años. El último viernes
viernes de septiembre. Y contanos un poquito de la experiencia que vos tenés allá en Francia, que me decías que hay varias marchas que se hacen. ¿Cómo son? Bueno, sí. En París hay una marcha, digamos, una gran marcha que es oficial, como en todas las capitales europeas, pero también hay otras marchas que son más alternativas. Está lo que se llama la Pride Radical, que es una marcha que tiene reivindicaciones mucho más políticas, menos, como se dice, pinkwashing. Y luego está también la Pride de Banlieue, que es una marcha que se hace no desde el centro de París, sino desde la periferia, desde los barrios periféricos que están en París. Entonces hay, digamos, un poco esas tres marchas: la gran marcha, un poco más generalista, y luego la radical. Y todavía tenemos la de Banlieue, que Banlieue o periférica, esa es la traducción un poco, que es una respuesta de los sujetos que no están en el centro, sino que están un poco en la periferia, que son un poco más alternativos. Sí, entonces hay tres marchas alrededor en París. Estupendo. Quedan ellas las recomendaciones también para cuando por ahí en alguna oportunidad, si nos están escuchando y van a andar por París, puedan ser parte también de las marchas que allá se llaman del orgullo. ¿Todavía? Sí, se llaman del orgullo en París. Bueno, la principal se llama la Marche de Fierté, sí, del orgullo, pero la Pride Radical es radical. Claro. Y la Marche de Banlieue es la marcha de Banlieue, que es la de de los barrios periféricos. Bien, perfecto. Y yo les dejo una pequeña, humilde recomendación de un documental que me gustó mucho, porque es un poco abordar toda la cuestión que estuvimos conversando con Carlos, pero en otro lado, como son los Estados Unidos. Es un documental del año 2019 que se llama Unsettled, y que aborda cómo distintos refugiados que llegan de diferentes países buscan construir un nuevo lugar a través de las diversidades sexuales en los Estados Unidos. Y creo que vale la pena prestarle atención para, seguirnos sensibilizando sobre la temática. Quiero agradecer muy especialmente al equipo de la Embajada de Francia, que posibilitó que tuviéramos la visita de Carlos aquí, sobre todo a Camille Sansberro, quien nos dio esta posibilidad. Así que muchas gracias a la Embajada, como siempre, y gracias a vos, Carlos, por estos minutos que nos regalaste aquí en Hoja en Blanco. Fue un verdadero placer charlar contigo. No, por favor, gracias a ti por la oportunidad. Gracias a todas las personas que pude encontrar, a las asociaciones, a personas del mundo institucional, y sobre todo a esta ciudad maravillosa, que además, qué suerte, porque me acogió con un sol maravilloso, sí, un cielo espectacular. Yo digo, oh, wow, y fui a correr los otros días por la Rambla y vi un atardecer que me dejó con la boca abierta. Entonces estoy súper contento de mi visita en Uruguay. Es uno de los viajes más hermosos que he hecho en mi vida. Genial. Antes de que me olvide, porque siempre soy muy olvidadizo con estas cosas, ¿dónde se puede encontrar más información sobre el trabajo de Basiliade que nos pueda sugerir para seguir también? Claro, estamos en internet, en la página basiliade.org. Allí las personas pueden, y en las redes sociales también, en Instagram, Basiliade_France. Perfecto. Ahí pueden encontrarlos. Estupendo. Y ya saben que aquí tienen que suscribirse al canal de la Uniradio para poder seguir recibiendo todos nuestros contenidos, darle me gusta, compártanlos, que siga fluyendo todo lo que se genera aquí en la radio universitaria. Si quieren encontrar algún que otro recortecito también de lo que hacemos en Hoja en Blanco, más contenidos adicionales, lo pueden hacer a través de las redes sociales, en YouTube e Instagram, Diego Varela Calzada, que vamos subiendo algún que otro fragmento de las notas y programas que hacemos por acá. Muchísimas gracias, como siempre, a Gastón Pepe en los controles, en este caso a Juan Martín García, que estuvo en el Switcher Mastering, y a todo el equipo de redes y de estudiantes de la Uniradio. Nos volvemos a encontrar dentro de 15 días con un nuevo programa. Hasta la próxima, chau. Conducción y producción, Diego Varela Calzada. Operación técnica, Gastón Pepe. Locución, Jimena Crujeira. Streaming y apoyo en redes, equipo de Uniradio y practicantes preprofesionales. Hoja en Blanco. Periodismo local.